Profesora, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Chavarro Lozano, estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada. En estos momentos voy a sustentar la tercera actividad de la materia Economía para la Defensa relacionada con las dinámicas de economía de la defensa en la literatura global. Esta actividad se realiza a partir del análisis del libro Defenses Economics and Institutional Perspective, Chapter 1, Introduction to Fundamental Economic Problem of the Military, by Marcus Matthias Q. 2021, en donde hace referencia de que las organizaciones militares contemporáneas no pueden considerarse empresas privadas, especialmente donde las burocracias militares y civiles controlan la actividad económica de las Fuerzas Armadas, estableciendo un sistema de economía planificada. Es interesante este texto porque nos lleva desde un contexto histórico y el ver cómo desde la Edad Media hasta el absolutismo las Fuerzas Armadas no eran el elemento del Estado, sino que se organizaban y financiaban de manera descentralizada y privada. Determinamos tres aspectos de este contexto histórico: el sistema feudal, donde el señor feudal, a partir de la distribución de tierras entre sus vasallos, lo hacía a cambio de una fuerza militar en tiempos de guerra, y ellos se dieron responsables de financiar su equipamiento militar, lo que tenía que ver con las espadas, el caballo y la armadura. Vemos cómo saltamos al condottieri italiano, en donde vemos que surge el reclutamiento de mercenarios en Europa ofreciendo servicios militares. Dentro de los más conocidos está el caso de Francesco Sforza. Y en el Renacimiento italiano, como los gobernantes locales en las ciudades-estado defendían su supremacía y competían por recursos humanos altamente móviles. Y esto da lugar a una demanda continua de una acción militar a corto plazo y localizada, donde quienes poseían tierras y riqueza organizaban significativamente el mercado de la seguridad sin planificar sin necesidad de una coordinación burocrática. Para el caso colombiano, el nuevo continente, eso se da antes del descubrimiento de América, pero empieza, digamos, a tener cierta incidencia a partir de la colonia. Y esto, digamos, con la colonia empiezan a surgir unos focos de inconformismo que son los que van a dar como resultado la existencia de los grandes ejércitos en América Latina. Vemos cómo antes del surgimiento de los estados nacionales modernos, el poder militar se distribuía y financiaba de manera descentralizada. Los soberanos existían por título y rango, con un alcance de poder real bastante limitado. La fuerza militar era dominada por príncipes y vasallos regionales. Ellos eran los que tenían el poder y tenían la capacidad de apoyar a sus príncipes. Dentro de los ejemplos más palpables que nos da la lectura, vemos cómo los príncipes electores alemanes de finales del siglo XV negaron un apoyo militar al emperador Federico III contra el rey de Habsburgo Matías I, porque, digamos, en esta confrontación, como antes del reinado de Luis XI, el poder de los reyes de Francia se limitaba a la isla, simplemente de Francia, a una propiedad ancestral, mientras que los príncipes regionales mantenían sus propios ejércitos privados. Y en la Inglaterra medieval los príncipes controlaban las fuerzas militares y, digamos, a pesar de la existencia de un soberano central, de un rey, los señores y el soberano lucharon en las guerras de las rosas en Inglaterra, así como las guerras civiles francesas de los siglos XV y XVI, pero era un apoyo limitado. Todos estos conflictos, digamos, a partir del costo del financiamiento de la guerra, la disciplina de los príncipes, el tener que financiar el mantenimiento y protección de su poder militar, generó, digamos, un gasto acelerado que los llevaba a la ruina. Paralelamente, si bien la colonia española mantenía el control sobre las colonias, se empezaba como a fortalecer esos focos de inconformismo existentes. Esto como para llevar un paralelo frente a lo que sucede en Europa y lo que sucede acá. Vemos cómo los príncipes se dieron cuenta de la productividad potencial que tenían, esa capacidad militar que poseían, pero que, digamos, eran limitadas por el ciclo de la producción agrícola y las relaciones comerciales de trabajo. Entonces empezaron a aprovechar esa capacidad militar que tenían y empezaban a desatar guerras en donde el ejército ganador era el que se adueñaba de toda la productividad y la riqueza del país, del sector conquistado, a partir, digamos, de saqueos, de quema de campos, del secuestro y la extorsión para devolver la familia de nobles capturados y de esta forma continuar financiando su aparato militar. Para ellos era absurdo que el poder militar se centralizara en un monarca o en un estado, y porque ellos no eran incapaces de generar seguridad como un bien público. Sin embargo, pues existieron reyes que los contrataban a ellos, desarrollaban actividades, pero al mismo tiempo, una vez finalizada la confrontación, disolvían ese tipo de fuerza militar en tiempos de paz. Y pues a partir de ahí como que empiezan como a generarse unos fondos para financiar las tropas, el considerar la eficiencia de los recursos
y viendo cómo las empresas militares privadas no son, digamos, nos damos cuenta cómo las empresas militares privadas no son un fenómeno actual, sino que es un fenómeno que viene desde mucho tiempo atrás. Para el caso del Nuevo Continente en este entonces nos damos cuenta cómo los abusos en torno a la recaudación de impuestos, los abusos de gente poderosa de la corona empezó a generar unos focos de inconformidad y empiezan a surgir como esas nuevas grupos, digamos, que estaban a favor de una fuerza de independencia en América Latina. Y aquí ya empezamos a ver cómo se empieza a organizar un ejército a partir de Justus Lipsus, que él propone mantener un ejército permanente de soldados continuamente preparados, bien pagados, sin imaginar que tal fuerza militar sea un instrumento de soberanos para proyectar su poder. El primero en aplicar esta técnica fue Guillermo I, príncipe de Orán, durante las guerras de independencia de los Países Bajos, y demostró, digamos, cómo a partir de la organización de un ejército era capaz de enfrentar el saqueo de ejércitos invasores, y eso fue adoptado por los otros príncipes. Lipsus centra la necesidad de aumentar la fuerza de combate con la aparición de los estados territoriales modernos y lleva a una centralización gradual del gobierno. Vemos como también en el reinado de Felipe el Justo, Carlos VII, Luis XI limitaron el poder de los príncipes y fortalecieron el papel soberano central, y Enrique VII consolida la monarquía con un poder centralizado. Paralelamente, Hobbes y Bodin referencian la necesidad de un Estado como un instrumento mecánico donde un soberano absoluto con Dios y la ley protege y gobierna su territorio, y se empieza a consolidar ya la figura de un ejército, de un aparato de defensa específicamente, y como el poder militar y el éxito de Francia a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII persuadieron a otros monarcas absolutistas a adaptar este modelo. Ya se dan cuenta de la necesidad de centralizar el aparato de defensa a partir del Estado y a partir de un movimiento burocrático, y vemos cómo las oficinas de guerra y los colegios precursores y los ministerios contemporáneos de defensa se convirtieron en un sello distintivo de todas las estructuras de poder absolutista, en Inglaterra en 1684, en Rusia en 1711, en España en 1714 y en Prusia en 1787. Estas fueron reforzadas también por la idea de la Revolución Francesa. Para el caso de Colombia, vemos cómo la corona española, a pesar de mantener el control del continente y las colonias con su ejército, surgen los brotes de independencia en el continente americano, aparece el Ejército Libertador, y este ejército es financiado por intereses extranjeros enemigos de España y por donaciones de gente, digamos, en Colombia, que estaban, si bien tenían poder, estaban inconformes con el manejo que le estaba dando la corona española a la situación. Vemos cómo ya empezamos a hablar de un aparato de defensa estructurado y manejado por el Estado y bajo el poder y control de las burocracias. Y vemos cómo las contribuciones que explica cómo las Fuerzas Armadas podrán instaurar la eficiencia del sector privado son en su mayoría pragmáticas y atetéricas, e interpretan una economía de defensa desde una nueva perspectiva de gestión pública reforzada para aumentar la eficiencia de las operaciones en las organizaciones públicas. Se analiza cómo la burocracia maneja el sistema de defensa de manera más eficiente y los métodos de gestión que son utilizados en el sector privado para adaptarse a un entorno militar. Y, digamos, los analistas ingleses y franceses nos ayudan a manejar aspectos de economía de guerra y paz, problemas de coordinación de los mercados de armas, la industria de armamento, la interacción, y vemos cómo se empieza a manejar el discurso de protección, seguridad o defensa, y de interpretarse como un bien público, del que ningún individuo puede ser excluido del consumo, aunque no lo financie. Digamos, en Colombia vemos una cohesión de seguridad que mantiene el control estatal del aparato de defensa, y como desde los 90 se empieza a utilizar parte del Producto Interno Bruto para el mantenimiento de este aparato. Vemos cómo un bien se define como un elemento que crea utilidad y satisface las necesidades de los deseos humanos, pero a diferencia del alumbrado público y financiado por el Estado, el desempeño militar o el desempeño de defensa no tiene características de producto. Se asemeja a un contrato de servicios donde las Fuerzas Armadas no son un fin en sí mismas. Su deber no se limita a simplemente existir, sino que debe cumplir con éxito la misión de proteger, de lograr. Y como desde la situación actual vemos la importancia de las alianzas de los sectores de defensa, específicamente porque no existen guerras abiertas desde 1945, y pues las intervenciones militares se dan por razones políticas y económicas habitualmente en algunas regiones. Surge la OTAN como un mecanismo de adopción, digamos, de liderazgo hegemónico, con alianzas estables pero no compatibles con la noción económica. Vemos como Colombia está dentro de esta organización como socio extracontinental desde 2017, cómo fortaleció
esta alianza con un nuevo acuerdo en diciembre de 2021, y cómo, digamos, mantenemos la justificación de ese gasto militar para generar una sensación de seguridad y mantener, digamos, esa capacidad de inversión que se necesita. Esto básicamente es lo que nos da la lectura, profesora. Compañeros, muchísimas gracias. Quedo atento a retroalimentaciones.